Hola, muy buenas noches. Encantado de tenerlos nuevamente por acá. El día de hoy vamos a continuar con el webinar número 2. Bien, voy a compartir la pantalla para poder dar detalles sobre lo que vamos a tratar el día de hoy. Antes que todo, también saludar a las personas que se van a ir uniendo dentro de este webinar y asimismo comentarles, digamos, que ya tenemos bastantes sorpresas para los próximos meses. Mi nombre es Jim Sáenz y a partir de ahora doy inicio al webinar dirigido a lo que es creando modelos de Machine Learning con Python en Jupyter Notebook y en Machine Learning automatizado de Azure. Bien, voy a compartir la pantalla. Perfecto, entonces hoy día 23 de julio damos inicio al webinar en la cual vamos a ver la creación de modelos de Machine Learning con Python en Jupyter Notebook y asimismo también el uso de la herramienta de AutoML para lo que es la creación de modelos de Machine Learning desde Azure. Pues, también invitarlos a la comunidad, a las personas que se van uniendo poco a poco, por favor, siéntanse libres de poder participar con sus consultas o dudas, tanto dentro de este webinar como en la ubicación, digamos, de la comunidad, ¿cierto? Entonces, prácticamente aquí tienen el enlace para que puedan ustedes revisarlo y acceder y enterarse de todo el contenido que nosotros compartimos diariamente. Entonces, para poder entender un poco el tema de los modelos de Machine Learning, veamos por acá algo de teoría, ¿cierto? Un poquito nada más, no mucho, para no tener que tener menos tiempo en las demostraciones que vamos a tener a continuación. Entonces, lo que es Machine Learning, en el webinar anterior, yo les comentaba lo siguiente. Existen tres tipos de modelos, ¿bien? Los modelos supervisados, los modelos no supervisados y los modelos reforzados. Cada uno de estos modelos prácticamente tienen tareas, las tareas de regresión, las tareas de clusterización, ¿cierto? Y las tareas de clasificación. Asimismo, también las tareas de reducción de características. Y dentro de estas tareas tenemos algoritmos. Algoritmos como árbol de decisiones, Neural Net, KNN, Random Forest, en el tema de clasificación. En lo que respecta a regresión básica, tenemos algoritmos como lineal y logístico. Y lo que son el tema de clusterización, usamos algoritmos como K-means y Anomaly Detection, por ejemplo. Entonces, además de ello, comentamos que existían ciertas métricas. A modo teórico, se mencionan 4 métricas, en las cuales son como funciones, el tema de la exactitud, la precisión, la especificación y la sensibilidad de cómo se presenta nuestro modelo al momento que es entrenado y evaluado por uno de estos algoritmos. Entonces, prácticamente, esta es la teoría que de algún modo podemos manejar hasta ahora y esto lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a ir a nuestra herramienta en Anaconda. Para eso, Anaconda, ya tenemos por acá nuestro ambiente. En este caso tenemos un ambiente preparado que se llama Desarrollo Python en la versión 38. Bien, y tenemos las librerías instaladas que vamos a necesitar para que se ejecuten con los programas que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, tenemos acá librerías como, veamos por aquí que tenemos, Pandas, bien, Pandas, también tenemos NumPy, bien, OpenCV, si no me equivoco, también tenemos, porque vamos a hacer unas demostraciones de unas identificaciones cuando una persona tiene mascarilla o no tiene mascarilla, bien. El tema de la explicación también de algunos ejemplos con redes neuronales y vamos a ver cómo es que se maneja la detección de imágenes, ¿bien? Entonces, prácticamente acá tenemos las librerías necesarias para poder trabajar con este tipo de proyectos.
Una vez que tenemos nuestro ambiente que se llama desarrollo Python 38 con las librerías que se necesitan, pasamos acá a la sección de inicio y elegimos nuestra aplicación que va a ser Notebook Lab y lo lanzamos. Al lanzarlo, vemos que acá tenemos ya ciertas aplicaciones que están cargadas, ¿cierto? Entonces, por ahora, veamos, por ejemplo, el ejemplo que habíamos visto en el webinar sobre analítica de datos. Y aquí explicaba claramente el tema de cómo, después de haber utilizado ya las librerías necesarias para analizar los datos y desarrollar los gráficos para poder evaluar la dispersión del conjunto de datos, procedíamos a la creación de nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, para poder crear nuestro modelo de Machine Learning, necesitamos el uso de la librería Scikit-Learn, ¿bien? Porque esta librería nos va a permitir trabajar con funciones como el tema del preprocesamiento, el entrenamiento y el testeo, y utilizar los algoritmos que necesitamos para poder desarrollar un modelo de Machine Learning. En este caso, los algoritmos que tenemos acá para desarrollar es de regresión logística, SVC, el de clasificación por vecinos cercanos y el tema de la clasificación por árbol de decisión. Esta misma librería también nos permite trabajar con el desarrollo de la matriz de confusión y utilizamos acá dos métricas, la métrica de exactitud y la métrica de precisión. Una vez que ya tenemos declarado y definido, digamos, estas funciones o estos métodos que nos trae esta librería, procedemos a preparar nuestro array de datos, ¿bien? En la cual tenemos aquí dos variables que van a contener la información de la columna categórica o la columna destino, ¿cierto? En este caso es la columna especie. Más abajo preparamos nuestros datos para el entrenamiento, o sea, elegimos aquí, bueno, el 20% para testeo y el 80% sería para el tema del entrenamiento, para que el modelo comience a aprender con cada uno de los algoritmos que vamos a ejecutar. Acá nos da un mensaje en el cual nos dice que la cantidad de datos que están siendo entrenados son 120 y la cantidad de datos de prueba son 30, los que se han elegido. Para poder, en este caso, desarrollar la ejecución de los algoritmos, cada uno de ellos va a tener estas tres líneas de programación. En este caso vamos a tener que implementar una variable que se llame, por ejemplo, algoritmo, en la cual llamamos a la función del algoritmo de regresión logística. Este algoritmo, luego, esta variable, algoritmo, luego llamamos a la función FIG para que proceda al tema del entrenamiento con los datos que hemos definido en el porcentaje. Entonces, 120 para entrenamiento y 20 para el tema del, testeo, ¿cierto? Entonces, en este caso, el FIG, aquí lo que hacemos es pasar los datos que vamos a entrenar, tanto en las variables X y Y como hemos definido al inicio, bien, en la parte de acá de especies, y creamos una variable de predicción donde se va a guardar los valores que se van a evaluar, ¿cierto? Y esto lo llevamos con la variable XTest, que corresponde al 20% de los 150 datos que consistía nuestro conjunto de datos. Recordemos que el conjunto de datos tiene 150 instancias referidas a las medidas de las flores iris setosa, iris versicolor y iris virgínica. Entonces, estas tres líneas de código que vemos acá, que es la llamada al algoritmo, la ejecución para lo que es el entrenamiento y luego la predicción, vamos a tener que resolverlas y desarrollarlas por cada uno de los algoritmos que hemos invocado en la parte de arriba, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo para SVC, para vecinos cercanos y para el árbol de decisión. A medida que vamos desarrollando cada uno de estos algoritmos, vamos también revisando su matriz de confusión. Bien, y esto lo desarrollamos con confusión-matriz. Bien, y le pasamos, que es una función, y le pasamos las variables o los valores de testeo y los valores que
van a ser, digamos, predecidas. Entonces, al final nos debe botar una matriz de este modo, en la cual las columnas son las predicciones y las filas corresponden a los valores de testeo. Las columnas están identificadas. Bueno, acá no he colocado las etiquetas, pero podemos guiarnos en la forma como o el orden como fueron identificadas. Tenemos setosa, versicolor y virgínica. Entonces, setosa, versicolor y virgínica. Setosa, versicolor y virgínica son las columnas de predicción. Bien, y aquí estamos evaluando. En este caso, tenemos que de los datos de prueba, bien, aquí estamos evaluando y en base a la predicción tenemos que 12 valores se han tomado para o han tenido una predicción correcta a lo que es setosa, bien, y no hay ningún otro valor que esté colocado en alguna otra predicción. Para lo que es la segunda fila, bien, porque la primera fila corresponde a setosa, acuérdense que las columnas es setosa, versicolor y virgínica, y las filas tienen también corresponden a la misma especie, setosa o al mismo orden, versicolor y virgínica, ¿cierto? Este sería versicolor y este de acá sería virgínica. Entonces, si las columnas las tenemos acá, acá estamos identificando, en este momento, en esta columna de acá, estamos identificando hacia abajo todo lo que son las predicciones de setosa. Nos damos cuenta que setosa en su predicción reconoce 12 predicciones y tiene 0 predicciones para versicolor y 0 predicciones para virgínica. Y esto viene, digamos, a trabajar para lo que es la predicción y el testeo de setosa. ¿Qué más tenemos por acá? En la segunda línea de la matriz estamos prediciendo lo que es virgínica. Bien, entonces, en este caso, a ver, para no equivocarnos, a versicolor. Entonces, en este caso, estamos evaluando la predicción de versicolor. Bien, y en esta parte vemos que se predice correctamente 9 instancias, bien, y de las cuales aquí tenemos 0 y 0 para lo que son las otras especies. Luego tenemos, en este caso, tenemos por acá, para la última especie, vemos que tampoco hay una predicción errónea, sino que más bien hay 9 predicciones para lo que corresponde a la especie, si volvemos acá para no equivocarnos, virgínica, ¿cierto? Si nosotros sumamos la diagonal, en este caso, sumamos acá 12 más 9 es 21 y más 9 es 30. Corresponden a los 30 datos de prueba que están siendo trabajados con este algoritmo y se están definiendo, digamos, sus predicciones. Entonces, igual, si es que existieran predicciones en otros tipos de especies, vamos a evaluar, pero también se contabilizan, pero eso serían contabilizadas como predicciones erradas, ¿cierto? Pero todo el conjunto de valores que están dentro de la matriz, el total de su suma debe ser igual al porcentaje que hemos definido como para testeo, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de datos que hemos ingresado en ese conjunto de datos. Entonces, si nosotros tenemos 150 datos o 150 instancias, como nos indica en la sección de acá, bien, entonces, estos 150, el 80% viene a ser 120 datos y el 20% corresponde a 30 datos, que son los 30 datos de prueba. Y sobre esos 30 datos de prueba se realiza la evaluación de predicción. En este caso ya tenemos el desarrollo del algoritmo de regresión y lo que nos quedaría aquí es evaluar sus métricas, exactitud y precisión. Acá tenemos que en exactitud está dando una medida de 1 y en precisión está dando una medida de 0.975. Luego tenemos el siguiente trabajo, que es llevar lo que es el algoritmo de máquina de vectores de soporte, SVC. Bien, invocamos al algoritmo, realizamos operación de fit y luego realizamos su predicción. Una vez que ya está esto desarrollado, procedemos a trabajar en la matriz de confusión,
¿sí? Si nos damos cuenta acá, nuestra matriz de confusión nos está dando ya algún valor por acá distinto a la predicción de la tercera especie. Bien, esta tercera especie vemos de que si lo comparamos en su columna, o sea, por ejemplo, si nosotros vamos a ver aquí, para llevarlo al ejemplo. Si nosotros tenemos acá y nosotros vemos que el orden es el siguiente. Tenemos acá setosa, bien, acá tenemos versicolor y acá tenemos virgílica, bien. Lo mismo va a pasar en la parte de las filas, bien, que en este caso es igual. Setosa, versicolor y virgílica. Entonces, la única diferencia es que estas son las predicciones y estos son los valores de testeo. Ya, este es para las columnas corresponden a las predicciones. Entonces, si vemos acá y comparamos la predicción de setosa, son 12 y no tienen ninguna predicción para versicolor ni ninguna predicción para virgínica. Entonces, prácticamente hay 12 instancias correctamente predecidas. Luego evaluamos lo que es versicolor y vemos que versicolor hay 9 instancias y ninguna predicción para lo que es setosa ni para lo que es virgínica con esas medidas. Entonces tenemos que las 9 instancias están correctamente siendo predecidas para lo que es el tema de esta evaluación. Y por último vemos la evaluación de la predicción de virgínica. En este caso, la predicción de virgínica identifica 8 instancias, bien, pero hay una instancia o un conjunto de medidas que más bien está dando como una predicción hacia versicolor. Pero bueno, eso es lo que determina el algoritmo, pero también acordémonos que la información que teníamos a nivel de las medidas de los pétalos y de los sépalos, fíjense acá, era muy difícil como para que el algoritmo pueda tener predicciones correctas al 100%, ¿cierto? Entonces, esto ya nos estaba dando un alcance de que íbamos a tener problemas con con unas medidas al momento de predecirlas. Y efectivamente, fíjense, tenemos aquí la versicolor y la virgínica, que son los que tienen problemas en este momento para hacer esa identificación de la predicción correcta. Bien, entonces, el tema es que ya vamos avanzando acá, ya tenemos con este algoritmo que estamos evaluando, una vez que ya lo evaluamos, que está acá, procedemos a lo que es la creación de la métrica, exactitud y precisión. Bien, entonces, en este caso nos da estos datos, ¿cierto? 0.95 de precisión y el anterior algoritmo nos estaba dando 0.97. Hasta ahora, si vamos a trabajar con la regla de que la precisión más cercana a 1 es el que va a generar el modelo ideal, entonces nos quedaríamos por el momento, si tenemos que elegir entre estos dos algoritmos, con el de regresión logística. Ya tenemos aquí el de vecinos cercanos. Vamos a ver acá, el de máquinas de vectores. Y ahora nos toca con el de vecinos cercanos. Evaluamos acá lo mismo, ¿cierto? Trabajamos con el tema de la invocación de los algoritmos, realizamos el tema de la evaluación de la matriz de confusión. Acá vemos que no hay predicciones incorrectas, bien, en las clasificaciones. Y la métrica de precisión está al 0.96. Igual sigue teniendo el primer lugar nuestro algoritmo de regresión logística porque tiene un 0.97. Y por último pasamos a la evaluación de los árboles de decisión. En la clasificación que evaluamos acá, tomamos que la matriz de confusión tiene, digamos, sus predicciones correctas para las 3 especies y la métrica de precisión corresponde a 1. O sea que prácticamente nuestro modelo estaría trabajando con este algoritmo, porque este algoritmo de los que hemos evaluado en los pasos anteriores
ese es el que tiene mayor cercanía al valor de Y. Entonces, una vez que ya tenemos definido nuestro proceso de haber evaluado cada algoritmo y haber elegido cuál es el algoritmo que va a quedar en el modelo ideal, ya tenemos que proceder luego a generar, digamos, un nuevo proyecto, casi con los mismos pasos anteriores, si lo deseamos, para tener la métrica, la estadística, ¿cierto? La llamada a los algoritmos. Pero fíjense que acá solamente ya en este segundo proyecto, solamente trabajo con el algoritmo que me dio la mejor métrica. Hago los mismos pasos, pero aquí lo que hago es agregarle un paso más, que es para que pueda ser un modelo persistente. Con esto yo creo el modelo persistente. Bien, quiere decir que ya una vez que yo entrené este modelo y lo genero con esta extensión click, quiere decir ya que prácticamente mi modelo está entrenado y está listo para consumir. Bien, solamente se hace esta línea de código y una vez que ya hice el entrenamiento de mi modelo, lo llevo y lo volco a este archivo con esta extensión. Eso quiere decir que esa extensión indica de que ese es un modelo entrenado. ¿Bien? Entonces, al final, dentro de mi Jupyter, si yo visualizo por acá, yo puedo tener aquí archivos que se generan y estos son los archivos con los modelos entrenados. Una vez que yo tengo el modelo entrenado acá, yo ya puedo realizar algunas pruebas para su consumo, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, yo estoy invocando más bien ya al modelo entrenado, le estoy pasando un conjunto de datos que de repente puede ser actualizado del que ya utilicé para el entrenamiento. Hago unos pasos para poder establecer cuáles son la columna de destino y cuál va a ser, digamos, las columnas de los valores para tomar para las predicciones. Bien, y también evalúo su resultado en la matriz de confusión. Pero fíjense, ya no estoy volviendo a hacer la separación o la división de los datos para entrenamiento y testeo, sino que más bien estoy utilizando el modelo generado, le estoy pasando los datos para que ingresen a este modelo y al final el proyecto me tiene que devolver una matriz, bien, en la cual tenemos casi o mejor dicho, el mismo orden, ¿cierto? Las columnas de predicción tenemos que es la cetosa, la versicolor y la virgínica, y evaluamos acá cómo está la distribución de sus datos dentro de esta matriz. Vemos que para cetosa y para el caso de versicolor no tenemos problemas, ¿cierto? Pero en el caso de virgínica vemos que hay 49 instancias de las 50 que se están evaluando y que hay una que se está identificando como versicolor cuando debería ser virgínica. Si nosotros sumamos la diagonal, quiere decir que tenemos 149 instancias correctamente identificadas y tenemos una instancia que no está identificada correctamente. Si nosotros esto lo recordamos cuando evaluamos Weka en lo que era la clasificación con el algoritmo que tomamos en cuenta ahí para el ejemplo, nos devolvía también una similar, digamos, tabla, ¿cierto? En la cual se indicaba 149 instancias correctamente identificadas y una instancia que no ha sido correctamente identificada. Para poder entender un poco de lo que estoy hablando, tienen que ver el webinar de Data Analytics con Weka, Jupyter Notebook y Microsoft Azure Machine Learning, ¿bien? Que fue realizado el día 21 de julio. Lo pueden encontrar también en el canal de YouTube, 1956-AI, ¿cierto? Igual al final les dejo el enlace para que lo puedan revisar. Entonces, al final, una vez que yo ya tengo este resultado, veo el tema de sus métricas. Bien, y acá tenemos que la métrica de precisión está al 0.99, ¿cierto? Entonces, este es mi modelo. Ya estoy consumiendo más bien, mejor dicho, este es mi proyecto en el cual consume un modelo entrenado y yo ya le puedo enviar datos y puedo estar aquí resolviendo, digamos, el proceso, ¿cierto? Entonces, pero
hasta ahí solamente estoy teniendo el modelo, estoy probando, estoy viendo cómo funciona, pero no estoy teniendo la predicción que deseo. O sea, el proyecto debería indicarme de los datos que yo entrego qué tipo de especie es. Para hacer eso, tengo que pasar a un siguiente nivel en el cual utilizo aquí unas librerías como FLAC que me permiten crear un servidor web de manera local. ¿Sí? Y con este servidor web, yo puedo crear una página web para que a través de un método POST poder invocar a mi modelo y de esta forma poder realizar las consultas de manera local. En la parte de arriba, por ejemplo, utilizo acá una sintaxis curl en la cual envío las medidas, ¿cierto? Y lo que hago es, con una dirección local, llamo al método predecir, que es donde estoy acá definiendo en esta función de ruteo. Y esta función de ruteo lo que va a hacer, como es un método POST, va a invocar o va a cargar mi modelo ya entrenado y al final toma esas medidas, ¿cierto? Aquí le estoy diciendo que reciba las medidas que están en un formato JSON y justo son estas de acá, medidas, son todas estas medidas de acá. Bien. Y una vez que las tiene, las lleva al modelo, las procesa y luego tiene que devolverme la predicción. Entonces lo vamos a hacer. También tengo que tener en cuenta que el puerto que estoy trabajando es el 9999. Entonces, yo lo ejecuto, esto de acá, bien, para poder primero levantar mi servidor local. Bien, una vez que yo tengo el servidor local ya cargado, ya procedo en este caso a tener, digamos, la prueba, ¿cierto?, de la ejecución del proyecto consumiendo este modelo y que me devuelve la predicción. Hacer aquí es la ejecución de este servicio o esta aplicación web y consumir nuestro modelo de manera local. ¿Bien? El método que nos permite desarrollar prácticamente la predicción se llama predecir. Entonces, lo que voy a hacer primero es levantar mi servidor web. Ya tengo acá mi URL, me indica que la página está funcionando correctamente. Voy a probar mi método predecir. Igual, no nos preocupemos por este mensaje, porque es un método POST y estoy dentro de una aplicación web, y lo que voy a hacer es probar su desarrollo a nivel de consola con este comando, curl. Y lo que estoy haciendo es indicándole el conjunto de datos, en este caso son dos conjuntos de datos, y lo que hago es trabajar con el servidor local y utilizo el método predecir. Copio esta URL, la llevo a la consola de mi terminal, coloco acá y lo que hago aquí es cambiarle el puerto, ¿cierto? $99, $99. Al momento de darle clic acá en ejecutar, bien, ya tengo la predicción en base a estos dos conjuntos de datos. El primer conjunto de datos, que son estas 4 medidas, cada una de ellas está separada por comas, me devuelve la predicción de cetosa, iris cetosa. Y el segundo conjunto de datos me devuelve la predicción de una iris virgínica. De esta forma, ya he podido consumir de manera local mi modelo y ya está prácticamente disponible para poderlo utilizar con otros valores, ¿cierto? Aquí le puedo cambiar las medidas y él puede seguir realizando otro tipo de predicciones. Luego de acá, regreso nuevamente a mi entorno de Jupyter. Bien, por acá cierro ya el servidor. Realmente no voy a necesitar ya hacer la demostración acá. Y ahora continúo con estas demostraciones del uso de identificación, digamos, de si que tengo mascarilla o no en el rostro. Ahora lo que voy a hacer es apagar mi máquina, mi cámara, para poder habilitar la cámara del ejercicio en el cual voy a demostrar si tengo o no mascarilla. Voy a ejecutar el código.
Ya tengo acá el código. Y si se dan cuenta, tengo prácticamente la identificación que me indica de color rojo en un título, digamos, en un recuadro de color rojo y un título en la parte de arriba que no tengo mascarilla. Bien, entonces, esto también determina mucho el tema de la posición de la cámara y el tema de la luz para poder determinar el cuadro, ¿cierto? El encuadro para que me permita hacer la identificación correcta de que si estoy con no, o no con mascarilla. Ahora voy a sacarme los audífonos. Voy a ponerme mascarilla. Y veo, digamos, que el sistema está detectando un encuadre de color verde a mascarilla. Bien. Entonces, por ejemplo, acá veo, se nota de esta forma. Puede ser que la luz, ahí está, la luz esté influyendo un poco, pero sí se llega, digamos, a identificar que cuento con mascarilla, ¿cierto? De color verde se forma el recuadro. Ahora vamos a sacar la mascarilla. Y vuelvo nuevamente al ejercicio. Bien, voy a cerrar este ejercicio de acá. Y el siguiente ejercicio, que también es un modelo de Machine Learning, pero en este caso, al igual que la mascarilla, ya estoy trabajando con redes neuronales. Lo que hago acá es prácticamente desarrollar una neurona que va aprendiendo sobre el tema de las señales de tránsito. Tengo un conjunto de imágenes en la cual se va a ir entrenando con esas imágenes y la neurona va a aprender y luego me va a permitir dar una clasificación o una predicción. Aquí lo que hago es utilizar TensorFlow bien, para poder construir la neurona y para ello importo keras dentro de TensorFlow. Tengo el conjunto de datos acá sobre mis imágenes. Bien, inicio el trámite, el entrenamiento y el testeo de cada una de del conjunto de datos. Trabajo, digamos, con Matplotlib para desarrollar los histogramas para la validación y verificación de cómo está distribuida nuestra información que estoy pasando al modelo. Bien, por acá, en base, digamos, ya a uniformidad en color, trabajo ya con tonalidades grises porque las imágenes están a color. Procedo a hacer un testeo. Bien. Hago un array con todos los nombres de las clases que tengo identificadas. Estos corresponden a los nombres de las carpetas como están identificadas ahora en el conjunto de datos. Bien. Hago un preprocesamiento para el conjunto de datos para el entrenamiento y por acá hago un preprocesamiento para el conjunto de datos para las pruebas. Bien, o sea, este es el entrenamiento y este es para el test. Luego trabajo con los datos ya preprocesados y construyo mi modelo. Aquí configuro mi capa. Prácticamente es aquí donde yo comienzo a trabajar con mi neurona. Tengo la neurona o la capa intermedia oculta de 128 tensores con una activación de ReLU. Bien, y la capa final o capa última es de 62, digamos, tensores, ¿cierto? ¿Por qué 62? Porque son 62 clases las que se van a identificar de todo este conjunto de datos, que es lo que tengo, digamos, organizado ahora en cada carpeta con un número diferente de imágenes. Una vez que tengo ya construido la capa, realizo la compilación del modelo, ¿bien? Luego hago un entrenamiento del modelo a través de un número de epochs. En este caso estoy realizando 300 epochs, o sea, 300 iteraciones, para que se pueda evaluar correctamente el modelo. Y luego evalúo la medición o la métrica de exactitud y por último realizo la predicción. Entonces, voy a hacer la ejecución de este aplicativo. Si se dan cuenta, está trabajando, aún está en asteriscos. Esperamos que termine su procesamiento. Bien, por acá ya está dando resultados. Acá están los histogramas. Aquí están las imágenes, cómo están siendo, digamos, leídas directamente del conjunto de datos.
está a color y tienen diferentes formas. Acá tengo todas las imágenes y cómo están clasificadas con sus nombres en clases. Por ejemplo, clase 0 tiene 15 imágenes, clase 34 tiene 46 imágenes, ¿cierto? Y clase 61 tiene 282 imágenes. Una vez que está prácticamente ya esta información es como la primera visualización que tengo del conjunto de datos, lo paso todo eso a colores grises, a tonalidades grises, y le doy una misma, digamos, forma, ¿cierto? Todos van a tener la forma de cuadrado, 30 por 30. Hago el testeo también en grises. Bien. Construyo el array de clases en base al nombre de las clases que tengo, digamos, identificadas. Hago un preprocesamiento. Tengo acá un testeo de cómo se ve en tonalidades grises cada una de esas clases con sus algunas imágenes de manera aleatoria. Bien. Por acá ya comienzo a trabajar con el modelo, ¿cierto? Con la neurona. Acá realizo los EPOs, que son las 300 iteraciones que voy a realizar para poder evaluar el modelo. Aquí estoy en la iteración 1 de 300 EPOs. Bien, si se dan cuenta, el número de pérdida de datos es alto. Y así comienzo a evaluar en base también a su exactitud, a su métrica de exactitud. Bien, cuanto mayor sea el número de EPOs, voy a tener menos pérdida de datos y el valor va a ser mucho más referencial en su métrica de exactitud para ser afectado, ¿cierto? Tiene que tener un buen rendimiento en el porcentaje. Por lo general tiene que mantenerse mayor del 0.80. Entonces, al final, seguramente, a ver, veamos en cuánto termina con 300 EPOS. Bueno, acá tenemos con una pérdida de 0.049 y tiene 0.98. Evaluamos acá la exactitud, pero esto nos determina que estamos, digamos, aquí evaluando a un 0.79 en el EPOS 40. Bien, y bueno, tenemos que revisar aquí para ver si es que necesitamos hacer una revisión en el conjunto de datos o ver qué tipo de cambio nos puede, digamos, recomendar. Acá realizamos ya la predicción y al final tenemos, digamos, que la predicción en base al testeo que se generó dentro de ese proceso prácticamente es la clase 0. ¿Cierto? Entonces, de esta forma nosotros hemos construido prácticamente una neurona que permite clasificar en base al test de prueba y esta imagen al final predice que corresponde a la clase 0. Ahora pasamos a revisar lo que es la creación del modelo ya dentro de la herramienta de Azure Machine Learning. En el webinar sobre analítica de datos, creamos prácticamente nuestro experimento y lo dejamos que estaba, digamos, terminando y completar, ¿cierto? Entonces vamos a ir a ese modelo que fue creado el 21 de julio y hasta aquí. Y vemos que ya el estado está completado. Damos clic acá. Incluso ya el experimento nos identifica un algoritmo, ¿bien?, que nos ayudaría para poder trabajar en base a ese modelo. Vamos a elegir eso porque siempre la aplicación lo que hace es coloca en la primera fila el mejor algoritmo para poder, digamos, trabajar como en el modelo ideal. Entonces voy a elegir este algoritmo y voy a implementar. Voy a implementar el modelo. Voy a trabajar acá con el modelo, vamos a ver, Sparse, NOR, en minúsculas, NOR, X, G. Bien. Tipo de proceso, como es un ambiente de desarrollo o pruebas, utilizo ASI, es instancia de contenedor. Bien, esto tiene que ser en minúsculas, no lo voy a poner por acá. Y luego lo implemento. Al momento que estoy implementando el modelo, esto va a tomar unos minutos de repente para que se cree el modelo y luego también se cree el punto de conexión. Bien, entonces
Por acá vemos, por ejemplo, que ya se está creando el punto de conexión, pero su ingreso aún está en un estado de implementación en transición. Tenemos que buscar que termine esta creación para que el estado de implementación esté en saludable, o sea, que esté listo para poder ser consumido. Mientras esperamos acá, vamos y revisamos un poco el tema de los tipos de procesos, en la cual encontramos acá instancia de proceso, clúster de inferencia y procesos asociados. Cada uno de ellos tiene sus propósitos en base a los ambientes de desarrollo. Si trabajamos en un ambiente ya para producción, necesitamos prácticamente que el modelo sea implementado sobre Kubernetes. Entonces, tenemos que trabajarlo sobre los clústeres de inferencia. Bien, y también tenemos que ver que la incorporación del proceso como clúster, por ejemplo, en máquinas virtuales o clústeres de Databricks, que son prácticamente para el anexo de integración a nivel de producción, también tenemos que evaluarlo en extensión de procesos asociados, ¿cierto? Entonces, tanto el clúster de inferencia como procesos asociados corresponden a los ambientes ya de producción. Si estamos trabajando en un ambiente de desarrollo, pruebas, prácticamente nos conviene desarrollar primero todo nuestro modelo en las instancias del proceso. Bien, en esta parte de acá tenemos instancias a nivel de CPU o GPU preconfiguradas que nos permiten ya prácticamente llevar nuestros procesos con herramientas ya conocidas como Jupyter RAC o Jupyter Notebook o RStudio o paquetes de ML que podemos ir importando, ¿cierto? Entonces, esto a nivel, digamos, de ese tipo de desarrollo, entonces nos permite consumir recursos lo mínimo necesarios para poder comenzar a ver cómo es que nuestros procesos se desenvuelven. Vamos a ver aquí, veamos cómo sigue nuestro proceso de implementación. Aún está en tránsito. Perfecto, seguimos esperando. La idea es que al momento que ya está construido el punto de conexión, nosotros lo vamos a poder consumir desde nuestro Postman, en la cual aquí vamos a implementar el servicio que nos da Azure. Lo vamos a colocar acá y vamos a enviar un conjunto de datos, que en este caso serían las medidas, ¿cierto? De los sépalos y las medidas de los pétalos, y luego realizamos la predicción. Y tiene que devolvernos acá, en este caso, el resultado. Entonces, hay que esperar aquí unos minutos hasta que termine el proceso. Acá nos dice todavía que está en progreso. Seguimos esperando. Bien. Entonces, ¿qué más podemos ver por aquí? Otra opción que también amerita un taller aparte es el tema de la opción de notebooks. Si bien nosotros hemos trabajado en Jupyter Notebook desde su propia interfaz, nosotros podemos seguir desarrollando nuestros modelos con esta interfaz y luego en File realizar una descarga en formato IPYNB. Bien, ese es nuestro modelo. Y una vez que tenemos nuestro modelo en ese formato, venimos acá a Notebook y lo importamos. Y seguimos trabajando con nuestros, digamos, códigos acostumbrados dentro de nuestros notebooks. La ventaja es que una vez que ya el notebook está desarrollado, nosotros podemos hacer uso de todas las herramientas que tenemos aquí de despliegue para nube. Bien, entonces prácticamente nuestro modelo lo desplegaríamos dentro de Azure utilizando esta administración de proceso y sería ya un poco más un poco diferente a lo que lleva desplegar nuestro modelo trabajándolo desde el propio Jupyter y construyendo nuestro modelo de persistencia, nuestro servidor, digamos, de web para el despliegue y llevarlo, digamos, de manera pública a su consumo a través de Heroku. Entonces, prácticamente estas opciones se verían simplificadas si llevamos todo este trabajo dentro de Azure Machine Learning. Bien, vamos a ver aquí.
Está en transición. Dice, el estado de transición indica que el servicio se encuentra en proceso de implementación. También por acá les comparto esta página en la cual pueden comenzar a entender lo que es el aprendizaje automático, primero qué es y cómo funciona, luego vemos su relación con el tema de la inteligencia artificial, el tema del análisis predictivo y lo que es el aprendizaje profundo, ¿cierto? O sea, sabemos que Machine Learning es la base de todo, la base de todos los servicios cognitivos que desarrollamos cuando construimos aplicaciones e inteligencia artificial. Es la base del análisis predictivo cuando desarrollamos modelos de predicción o de regresión o de clasificación. Trabajamos con Machine Learning. En este caso puede ser supervisado, no supervisado, y de esa forma nos permite el análisis predictivo. O también cuando desarrollamos redes neuronales, el aprendizaje al inicio de esta red necesita del procesamiento de Machine Learning. Por acá podemos ver el tema de las ventajas del aprendizaje de Machine Learning, las técnicas, ¿cierto? Aquí lo que les comentaba, podemos entender un poco más sobre estas técnicas, el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el reforzado. Bien. Y por acá tenemos las etapas. Cuando uno construye los proyectos de Machine Learning, tenemos primero que recopilar y preparar los datos. Luego, validar el modelo. Bien. O en todo caso, perdón, recopilar y preparar los datos. Luego, entrenar el modelo. Creo que el paso 2. De ahí, validarlo. Y por último, pasamos a interpretar los resultados. Entonces, este es un poco el ciclo de vida que uno tiene que realizar cuando construye modelo de Machine Learning. Primero es la ingesta, ¿cierto? O sea, es la forma como nosotros recibimos los datos, cómo los obtenemos, los recopilamos y los preparamos. Aquí entran a tallar de repente la construcción de ETLs, las integraciones con algunos sistemas donde se almacenan los datos, SACs, base de datos, correos electrónicos, bloque storage o contenedores o archivos, digamos, que están almacenados en carpetas que están en algún repositorio en un servidor local o en un servidor en la nube. Bien, toda esa información está, digamos, ubicada en este paso. Aquí hay que procesarla, aquí hay que dejarla incluso ya lista para poder enviarla al modelo. En entrenar modelo, aquí tenemos que construir el modelo en base a las indicaciones que ya hemos visto. Puede ser un modelo de Machine Learning supervisado, un modelo de Machine Learning no supervisado o uno reforzado. Una vez que ya está el modelo construido y entrenado, pasamos a validar. Bien, validamos que el modelo prácticamente devuelva la predicción o la clasificación que necesitemos. Y una vez que esa información está, digamos, ya obteniéndose como resultado, lo interpretamos. Bien, entonces, esta página es súper interesante para poder entender prácticamente los niveles de lo que conlleva desarrollar un proyecto de Machine Learning. Bien. Pasamos por acá. Ya está completado. Fíjense. Traemos aquí. Ya está. En Healthy. Se dan cuenta, ya aparecen aquí las opciones para probar y consumir nuestro modelo. Lo probamos, colocamos aquí longitud de sépalo 1, ancho de pétalo 2, longitud de pétalo 1 y ancho de pétalo 2. Prueba. Probamos aquí nuestro modelo. Y nos dice que el resultado es una iris virginica. Si yo le digo, oye, tengo como medida 0.1 en longitud de pétalo, 0.2 en el ancho del sépalo, 0.1 en longitud de pétalo y 0.2 en el ancho de pétalo. Veamos. Una virgínica. De repente le subo aquí un poquito. Y acá también le subo un poquito. Tengo otras medidas. A ver, voy a ponerle un poquito más. Y acá le pongo otro poco más. Bien. Y acá le pongo 7. Y ahí. Entonces, en base a las medidas que yo le envío a través de esta prueba, yo puedo ya tener la clasificación de la flor.
está dando clasificación de iris setosa, me está dando como resultado estas medidas. Pero aquí la prueba la realizo a nivel de Azure, dentro de la nube. También yo puedo consumir este modelo y utilizarlo desde herramientas externas a Azure. ¿Cómo lo hago? A través de su endpoint, ¿cierto? Yo copio este endpoint, lo llevo a Postman, ¿bien? Y lo que hago aquí es trabajarlo de esta forma. Entonces, copio el endpoint. Para eso ya he creado aquí digamos, mi colección para poder probar mi request. Bien, entonces prácticamente tengo aquí el endpoint, tengo aquí mi estructura de datos que corresponden a las medidas de repente de aquí de los largo y ancho del sépalo y aquí largo y ancho del pétalo. Si yo ejecuto esto, estoy consumiendo o estoy enviando esos modelos estoy enviando estos datos al modelo que está en la nube y me devuelve ese resultado. Si yo cambio aquí los valores y los pongo, digamos, como 0.2, 0.6, 0.1 y 0.5, tengo como resultado que estos valores indican que es una clasificación de iris virgínica. Bien, si sigo cambiando aquí valores, ejemplo, vamos acá, 5, esto me dice que es una versicolor. Entonces, la idea aquí es demostrar que desde Postman yo puedo ya consumir mi servicio que está en la nube del modelo. Bien, entonces enviando sus datos, ya a través de este endpoint llego a consumir el modelo desde la nube, trabajándolo desde una aplicación que está fuera del ambiente de Azure Machine Learning. Bien, ¿y qué más? Por último, tenemos que podemos implementar también a nivel de código en C#, por ejemplo, me da esta plantilla para poder utilizarla y embeber el código en la aplicación que yo ya tengo existente y agregarle una nueva funcionalidad de repente para que ahora pueda predecir o clasificar algunos valores. Lo puedo hacer en C#, lo puedo hacer en Python y lo puedo hacer en R. Entonces, esto, a diferencia de trabajar con el entorno de Jupyter, me da cierta, de repente, facilidad para poder construir un modelo en cuestión de minutos o de repente horas, sin necesidad de repente de saber programar, pero ya obtengo el endpoint, obtengo, digamos, mi ambiente de pruebas para poder saber que lo que estoy haciendo está funcionando, ¿cierto? En cambio acá tengo que sí dedicarle más tiempo para la construcción del modelo, programarlo, hacer las diferentes secciones para realizar las pruebas hasta su publicación local. Entonces ya dependerá mucho de la decisión de cada uno de nosotros si queremos, digamos, decidir si invertimos digamos, en una plataforma en la nube o invertimos en el desarrollo de los modelos a través de herramientas para realizarlo programáticamente, ¿cierto? Como el caso de Jupyter. Bien, hemos explicado prácticamente aquí dos entornos para el desarrollo de los modelos y espero que haya sido de su interés. Por mi parte, eso es todo lo que tengo que explicar el día de hoy y espero, digamos, que la próxima semana nos puedan seguir acompañando en esta serie de webinars, ¿cierto? Aquí una recomendación, una vez que ya ustedes han terminado de probar su modelo y su endpoint y si ya no lo van a consumir más adelante, tienen que eliminarlo. Para eliminarlo simplemente lo seleccionan y lo eliminan y de esta forma ya termina prácticamente el uso y eso evita que se consuma innecesariamente su crédito dentro de la nube. ¿Bien? Entonces es una recomendación interesante. Siempre eliminen el endpoint si no lo van a usar por lo menos en un tiempo largo, ¿cierto? Entonces, prácticamente el resto de construcción como el experimento queda ahí. Entonces, la siguiente vez que quieran volver a utilizar ese modelo, vuelven al experimento, implementan el modelo, se crea el punto de conexión y así lo pueden seguir usando. Entonces, ya sería esto todo. Les dejo como al menos
menos un aviso que en la próxima clase va a estar siendo implementado todo esto a través de ml.net, que viene sobre Visual Studio 2019, y todo el Machine Learning se va a construir de manera local. Entonces, les dejo esto como idea y los espero para la próxima sesión del webinar sobre creación de aplicaciones EI con ml.net en Visual Studio. Los espero la próxima semana. Muy buenas noches y gracias. Hasta luego.